Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les estaré enseñando cómo se suman algebraicamente tres o más fracciones de diferente denominador o llamadas heterogéneas, aplicando dos formas diferentes. Eso sí, en cada una de ellas se debe obtener el mínimo común múltiplo. Para ello tenemos 4 ejemplos desarrollados paso a paso. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a sumar tres fracciones que son heterogéneas. Para ello vamos a utilizar la siguiente estrategia. Vamos a transformar estas tres fracciones que son heterogéneas a tres fracciones homogéneas y que sean equivalentes a cada una de ellas. Para ello nos vamos a ayudar con el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para ello hacemos de la siguiente manera, ya estudiado anteriormente. Entonces vamos a colocar los números uno muy cerca del otro y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Recordemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11. Utilizando el método práctico observamos los números 5, 4 y 8. Observamos que hay números pares, por lo tanto el menor número primo que los divide es el número 2. Como el 5 es un número impar, no es divisible entre 2, entonces lo dejamos exactamente igual. 4, decimos la mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. Siguen existiendo números pares, por lo tanto son divisibles entre 2. Y el 5 lo dejamos exactamente igual. 2 tiene mitad, la mitad de 2 es 1. Y en este caso ya terminó el proceso para el número 4. Y la mitad de 4 es 2. Sigue existiendo un número par, por lo tanto es divisible entre 2. El 5 lo dejamos exactamente igual. Y la mitad de 2 es 1. Solamente nos queda el número 5, que obviamente es divisible por 5. La quinta parte de 5 es 1. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo? La multiplicación de estos factores, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. Este es el mínimo común múltiplo. ¿Para qué nos va a servir este mínimo común múltiplo? Para obtener tres fracciones que van a ser homogéneas, cuyo denominador va a ser el número 40. Para ello, hacemos lo siguiente. Escribimos en cada una de las fracciones tres rayas de fracción un poquito extendidas, y en cada una de ellas vamos a colocar las fracciones originales, es decir, 2 quintos, 3 cuartos y 1 octavo. Entonces, en el siguiente paso vamos a obtener, obviamente, estas tres fracciones convertidas a denominadores que sean 40. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: ¿por quién debo multiplicar el número 5 para que me aparezca en la próxima fracción el número 40? Debemos multiplicar por el número 8. ¿Por qué? Si ustedes no lo determinan rápidamente, pues simplemente dividan 40 entre 5 y eso les da el número 8. 8 por 5, 40. Como multipliqué por 8 el denominador, también debo multiplicar por 8 el numerador para que no se altere la fracción. ¿Por quién debo multiplicar 4 para que me dé 40? Es por el número 10. 40 entre 4 es 10. Entonces 4 por 10 da 40. Como multipliqué el denominador, también debo multiplicar el numerador. Aquí deberíamos multiplicar por 5. 8 por 5, 40. Multipliqué por 5 el denominador, multiplico por 5 el numerador. En el siguiente paso empezamos a desarrollar 2 por 8, 16, 5 por 8 es 40, más 3 por 10,
30, 4 por 10, 40, más 1 por 5, 5, 8 por 5, 40, a lo que es igual. Como estas tres fracciones, tenemos una suma de tres fracciones que son homogéneas, el resultado va a ser otra fracción que va a tener como denominador el denominador común de ellas, que en este caso es el 40. Y por numerador vamos a tener la suma de los numeradores, que en este caso sería 16 más 30 más 5, que eso es 51. En este caso vamos a detenernos y vamos a observar o a verificar si esta fracción se puede simplificar. En este caso no se puede simplificar porque si por ejemplo tenemos 40 es un número par que es divisible por 2, el 51 es impar, no es divisible por 2. Averiguamos si es divisible por 3. En el caso 51 sí es divisible por 3 porque la suma de los dígitos 5 más 1 6 es múltiplo de 3, mientras que el 40 tampoco lo es. El 40 es divisible entre 5 porque todos los números que terminan en 0 o 5 son divisibles entre 5, pero el 51 no lo es. Como en primera instancia este es el resultado. En el ejercicio anterior dijimos que hay quienes solicitan o permiten que el resultado esté hasta aquí. Sin embargo, esta es una fracción impropia, se puede convertir en una fracción mixta si así se lo pide. En este caso, entonces tenemos 51 40avos, que es una fracción impropia, vamos a transformarla a una fracción mixta, es decir, va a tener una parte entera y una parte fraccionaria que es una fracción propia. Va a tener en la fracción propia va a tener como denominador el mismo 40. En la parte entera vamos a obtener un número que generalmente se obtiene dividiendo 51 entre 40. Entonces ese número entero que me dé el cociente lo voy a colocar aquí. Entonces en este caso es 1. Nos falta solamente determinar el numerador de esa fracción propia. ¿Cómo lo podemos obtener? Simplemente, en método práctico, multiplicamos 1 por 40. 40, ¿cuánto me hace falta para llegar a 51? Sería 11. Entonces nos dio un entero con 11 40avos. Todo, repito, de cómo se lo piden a usted. Hay algunos docentes que solamente lo dejan hasta acá, otros lo llevan hasta la fracción mixta. En este segundo ejemplo vamos a sumar algebraicamente estas cuatro fracciones que tienen diferente denominador. ¿Por qué decimos que vamos a sumar algebraicamente? Porque tenemos fracciones que son positivas y fracciones que tienen o son negativas. Pero hay que obtener el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso utilizamos el método práctico, colocamos los números uno muy cerca del otro y los vamos a descomponer en sus factores primos. Recordemos que los números primos que vamos a utilizar son 2, 3, 5, 7, 11. De todos estos números los observamos y observamos que hay números que son pares, por lo tanto el menor número primo que me los divide a estos dos es el número 2. Estos dos, como son 3 y 5 son impares, los dejamos exactamente igual, porque los números impares no son divisibles entre 2. Entonces los dejamos 3, 5, y la mitad de 10 es 5 y la mitad de 2 es 1. En este caso el proceso ya terminó para el número 2. Estos números son impares, por lo tanto ya no son divisibles entre 2, y el siguiente número primo es el 3. Entonces 3 es divisible entre 3, tercera de 3 es 1, 5 no es divisible entre 3, por lo tanto los dejamos exactamente igual. Obviamente 5, el único número que los divide es el número 5, y entonces decimos quinta de 5, 1, quinta de 5, 1.
¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Va a ser la multiplicación de 2 por 3, 6, por 5, 30. Este método, ¿para qué nos va a servir este mínimo común múltiplo? Entonces nos dice que la suma algebraica de estas 4 fracciones va a tener como resultado otra fracción que va a tener como denominador el mínimo común múltiplo que nosotros hemos obtenido, que en este caso es 30. ¿Cómo vamos a obtener los numeradores? Simplemente dividiendo este mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y a su vez multiplicándoselo al numerador. En este caso tenemos 30 entre 3. Vamos a colocar por aquí. Entre 3. Y el resultado se lo voy a multiplicar al numerador de donde hice la división. 30 entre 3 es 10. 10 por 10 es 100. Inmediatamente colocamos el signo que aparece allí. Luego hacemos la división. 30 entre 5. 30 entre 5 es 6. Por 2 es 12. Colocamos inmediatamente el signo menos. Luego sería 30 entre 10 es 3. Por 6 es 18. Luego sería 30 entre 2, 15. 15 por 3 es 45, es decir, más 45. Ahora resolvemos lo que está en el numerador y nos queda por acá el denominador es 30. En este caso, como tenemos una operación de números enteros y aparecen más de dos positivos, dos negativos, yo lo puedo hacer directamente, haciendo uno en uno. Pero el método práctico que yo utilizo es el siguiente. En este caso voy a sumar los positivos. Entonces sería 100 más 45, eso es 145. Los negativos, los números que tienen signo menos, ellos se pueden sumar y quedan con el signo que es común a ellos, que en este caso es menos. Entonces sería menos 12, menos 18, y eso es menos 30. Cuando yo utilizo esta estrategia, sé que al final me va a quedar dos números que tienen diferentes signos. Y los números que tienen diferentes signos se tienen que restar. Y el resultado va a quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso es obvio que el número que tiene mayor valor absoluto aquí es 145 y tiene signo positivo. Por lo tanto, el resultado me queda positivo. El resultado de 145 menos 30, eso es 115. 115, 30 avos. Como en todos los ejercicios, el resultado debemos detenerlo acá y verificar si esta fracción se puede simplificar. En este caso, como los números terminan en cifra 5 y 0, son divisibles entre 5. Recordemos que cuando simplificamos, el número que dividamos en numerador y denominador tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, la quinta parte de 115, eso es 23. Y la quinta parte de 30, eso es 6. Aquí como que se hace dividiendo 115 entre 5 y la división tiene que darle exactamente 23. El resultado da 23 sextos. Lo pueden dejar hasta aquí o simplemente lo convertimos a una fracción mixta porque esta es una fracción propia, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, tenemos 23 sextos, va a ser igual a una parte entera más una parte fraccionaria. Tiene como denominador 6. ¿Cuál va a ser la parte entera? La división de 23 sextos. Y ese número entero en el cociente lo colocamos acá. En este caso es el número 3. ¿Cómo vamos a obtener este numerador? Simplemente multiplicando 3 por 6, 18.
y lo que me falte para llegar a 23, ese va a ser el numerador. En este caso sería el número 5. Me dio 3 con 5 sextos, que es exactamente igual a 23 sextos. Vamos a sumar algebraicamente estas cuatro fracciones. Observamos que el 2 aparentemente no tiene denominador, pero se sobreentiende que es el denominador 1. Por lo tanto, el mínimo con múltiplo que vamos a obtener acá va a ser entre los números 4, 5 y 6. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Colocamos los números uno muy cerca del otro y los vamos a descomponer en los factores primos. Los números primos 2, 3, 5, 7, 11. Observamos que hay números pares, por lo tanto el menor número primo que vamos a utilizar es el número 2. Y decimos que mitad de 4, 2. El 5 es impar, por lo tanto no es divisible entre 2, lo dejamos exactamente igual. 6 es divisible entre 2, mitad de 6, 3. Todavía existe el número par, es divisible entre 2, mitad de 2, 1. Terminó el proceso para el número 4. 5 y 3 los dejamos igual porque no son divisibles entre 2. El siguiente número primo que me divide a ellos dos es el número 3. 5 no es divisible entre 3, por lo tanto lo dejo igualito. Y tercera parte de 3 pues es 1. Solamente me queda el 5, que obviamente 5 es divisible entre 5. 5, la quinta parte de 5 es 1. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo? La multiplicación de estos cuatro números. Sería 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. Este es el mínimo común múltiplo. Entonces, la suma algebraica de estas cuatro fracciones va a ser otra fracción que va a tener como denominador el número 60, es decir, el mínimo común múltiplo. ¿Cómo vamos a obtener los numeradores? Sencillamente dividiendo este mínimo común múltiplo entre cada denominador. Y el resultado se lo multiplicamos al numerador de la respectiva fracción. Por lo tanto, aquí me quedaría, sería 60 entre 4. Vamos a colocar por acá entre 4. Eso es 15. 15 se lo multiplicamos al numerador 1. Entonces, 60 entre 4, 15 por 1 es 15. Seguidamente colocamos el signo menos. 60 entre 5 es 12. 12 lo multiplicamos por el número 6. Eso es 72. Copiamos el signo más que le sigue allí. 60 entre 6, eso es 10. 10 se lo multiplicamos al número 3 y nos da 30. Ampliamos un poco más para acá. Seguidamente aparece el signo menos. Ahora dijimos que aquí había el denominador 1, sería 60 entre 1. 60 por 2, eso es 120. Entonces esto va a ser igual. Observemos que en la parte de arriba hay una operación con números enteros. Por lo tanto, la estrategia es sumar los positivos, luego sumar los negativos y al final obtener una recta. Si sumamos los positivos, aquí sería 15 más 30, serían 45. Los negativos serían menos 72 menos 120, eso es menos 192. Si hubiese colocado primero menos 192 y luego más 45, no tiene mayor importancia. Todo esto sobre 60. Esta estrategia la utilizo sumando los positivos y luego los negativos, es para que al final
me quede una recta, porque tengo dos números que tienen diferentes signos, por lo tanto se tienen que restar. En este caso, el resultado va a quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es negativo. Entonces restaríamos 192 menos 45. Eso nos da menos 147. Menos 147 sobre 60. Al llegar a este punto vamos a verificar o a ver si esta fracción se puede reducir, se puede simplificar. Para lo cual aplico los criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7, o lo que haga falta. En este caso vamos a ver si el numerador y el denominador se pueden dividir entre 2. El 60 termina en cifra par 0, por lo tanto es divisible entre 2. 147 termina en cifra impar, por lo tanto no se puede dividir entre 2. Pasamos al siguiente. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Aquí 60, 6 es divisible entre 3. Y aquí sería 1 más 4, 5, más 7, 12. 12 es múltiplo de 3. No se puede dividir entre 3. Por lo tanto, tanto 147 como 60 se pueden dividir exactamente entre 3. La tercera parte de 147 es 49. Si no, usted hace una división común y corriente. La tercera parte de 60 eso es 20. Me queda 49 veinteavos. Y seguimos verificando. Divisible por sería 5, no es divisible por 5. Bueno, total que esto ya no se puede reducir más y me queda menos 49 veinteavos. Este es el resultado que algunos docentes exigen hasta acá. Sin embargo, observamos que esto es una fracción impropia, por lo tanto se puede convertir en una fracción mixta. Entonces tenemos que menos 49 sobre 20 o veinteavos va a ser igual a otra fracción con una parte entera más una parte fraccionaria, que es una fracción propia. Total que tenemos denominador 20. ¿Cómo conseguimos la parte entera? Dividiendo 49 entre 2, y esa parte entera, pues si hacemos la división, nos corresponde al número 2. ¿Cómo conseguimos este numerador? 2 por 20, 40. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 49? Es 9. Entonces, al tener menos 49 veinteavos es igual a tener a menos 2 enteros con 9 veinteavos. Este último ejercicio lo vamos a desarrollar en esta suma algebraica de 4 fracciones que son heterogéneas. Las vamos a convertir a 4 fracciones que sean homogéneas y vamos a aplicar métodos estudiados anteriormente. Pero para ello vamos a obtener el mínimo común múltiplo de sus denominadores, es decir, el número 10, 5, el 2 y el número 4. Estos números, como lo hemos hecho anteriormente, los vamos a descomponer en sus factores primos. Observamos los números, hay números pares, por lo tanto esto hay números que tienen mitad. Mitad de 10 es 5. 5 es un número impar, no tiene mitad, por lo tanto lo dejamos exactamente igual. Mitad de 2 es 1, terminó el proceso para el número 2. Y mitad de 4, 2. Como todavía existe un número par, tiene mitad, ellos dos los dejamos exactamente igual. Y mitad de 2, 1. Solamente nos quedan 5. Obviamente 5 es divisible por el mismo. Entonces quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. El mínimo común múltiplo aquí sería 2 por 2, 4. Por 5, 20. Es decir, vamos a transformar o vamos a calcular o hallar 4 fracciones cuyo denominador sea 20. Y además que sean equivalentes con cada una de ellas. Para ello, colocamos 4 fracciones
4 rayas de fracciones más o menos grandecitas. Y aquí colocamos la primera fracción, que es menos 8 décimos. Entonces colocamos menos 8 décimos. La segunda es 6 quintos. La tercera es 1/2. Y la tercera es 8 cuartos. Recuerde que todo lo vamos a transformar a denominador 20. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta fracción para que me dé 20? Pues obviamente por 2. 20 entre 10, 2. Multiplico al denominador, también tengo que hacerlo en el numerador. Para que me dé 20, debo multiplicar por 4. 5 por 4, 20. Multiplico el denominador, también el numerador. Para que me dé 20, debo multiplicar por 10. 2 por 10, 20. Entonces multiplico por 10 el denominador, por 10 el numerador. Y obviamente aquí tendría que multiplicar por 5, porque 5 por 4, 20. Entonces multiplico el denominador y también el numerador. Entonces esto va a ser igual menos 8 por 2, 16 sobre 20, más 6 por 4, 24 sobre 20, más 1 por 10 es 10, 2 por 10 es 20, menos 8 por 5, 40 sobre 20. Observamos que todas las fracciones tienen denominador 20, por lo tanto la suma algebraica de estas fracciones va a ser otra fracción cuyo denominador es el denominador común entre ellos, que es el número 20. Y va a tener como numerador la suma algebraica de todos los numeradores, es decir, menos 16 más 24 más 10 menos 40. Sumamos algebraicamente esto me da a quedar el denominador 20. Sumamos los negativos primero, sería menos 16 menos 40, eso me da menos 56. Luego los positivos, 24 más 10, eso me da más 34. Entonces esto va a ser igual. Recuerda que cuando aplicamos este procedimiento es para que al final voy a obtener dos números con diferentes signos que obviamente se tienen que restar. Por lo tanto, aquí sumo algebraicamente menos 56 más 30. Y esto es igual a menos 22. ¿Por qué menos 22? Porque se tiene que restar, pero el resultado va a quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es 56, que tiene signo negativo. Y todo esto sobre 20. Hasta los momentos nos está quedando menos 22 veinteavos. Esto se puede simplificar, puesto que estos dos números son pares. Entonces decimos que esto va a ser igual a menos 22 tiene mitad, la mitad de 22 es 11 y la mitad de 20 es 10. Hasta los momentos nos está quedando menos 11 décimos. El resultado lo pueden dejar aquí, según como se lo pidan, o observando que esto es una fracción impropia, debemos transformarla a una fracción mixta. Por lo tanto, menos 11 décimos, esto va a ser igual a una fracción mixta que va a tener como parte entera la división entre 11 y 10. Eso está a 1. Más una parte fraccionaria, que es una fracción propia, cuyo denominador pues sigue siendo el mismo denominador que aparece acá, y va a tener como numerador la diferencia o lo que me hace falta para llegar a 11. Si multiplicamos 1 por 10, 10 me hace falta para llegar a 11 solamente 1. Esto con signo negativo, es decir, una parte entera con un décimo. Estos dos resultados son exactamente iguales.
Hasta aquí la enseñanza del día de hoy correspondiente a la suma algebraica de 3 o más fracciones heterogéneas. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y compartir en sus redes sociales. Nos vemos próximamente.